Las familias de las plantas. Capítulo 3. Gramíneas. Parte 2. Descripción de sus caracteres más significativos. Hasta aquí hemos hablado de los poderosos miembros de la familia de las gramíneas. Pero para que podamos reconocerles mejor, vamos a realizar una descripción de aquellos caracteres más significativos de su estructura: raíces, tallo, hojas, flores y frutos, que comparten con todas las plantas monocotiledóneas. Empezaremos por hablar de los cotiledones. Al igual que cualquier animal, las plantas fanerógamas también surgen de un embrión en sucesivas etapas de desarrollo. La primera hoja que surge de un embrión vegetal es el desarrollo temprano de una planta y se denomina cotiledón. Las plantas pueden ser monocotiledóneas, que son las que tienen un solo cotiledón en sus semillas, como por ejemplo el maíz, el trigo y las orquídeas, o dicotiledóneas, que tienen dos cotiledones en sus semillas, como por ejemplo las rosas, el roble, el girasol, el frijol. El trigo, como todas las gramíneas, es una planta con un solo cotiledón. La judía, como legumbre, es dicotiledónea. La evolución de los cotiledones está estrechamente ligada a la evolución de la semilla. Las semillas proporcionaron a las plantas una mayor protección para el embrión y una fuente de alimento almacenado que les permitió colonizar una gama más amplia de hábitats terrestres. La transición de las plantas acuáticas a las terrestres requirió adaptaciones significativas, y el desarrollo de esos cotiledones ricos en nutrientes fue crucial para asegurar la supervivencia de la plántula en un entorno terrestre a menudo desafiante. Las semillas de las monocotiledóneas tienen un endosperma bien desarrollado. En las semillas se almacena almidón y proteínas necesarias para el crecimiento inicial de la planta. La germinación es hipogea, es decir, el cotiledón permanece bajo la tierra. La presencia de almidón, aceites y otras reservas en los cotiledones permitió a las plántulas crecer rápidamente y establecerse antes de que pudieran depender de la fotosíntesis para obtener energía. Esta ventaja adaptativa contribuyó al éxito de las plantas terrestres y a su dominio en la mayoría de los ecosistemas del planeta. Los cotiledones poseen una vida media corta, debido a que cuando las plantas desarrollan las hojas con las que consiguen la energía, los cotiledones se acaban cayendo. Las plantas monocotiledóneas, como las gramíneas, presentan un sistema radical fibroso, donde las raíces similares surgen de la base del tallo. Sin embargo, en las dicotiledóneas el sistema de raíces es más profundo y con raíces laterales. En general, las raíces de las gramíneas son fasciculadas, abundando las adventicias, como es habitual en las monocotiledóneas. Cuando hablamos de gramíneas, hablamos de hierbas, leñosas, cespitosas y muchas de ellas con tallos rastreros o estolones y tallos subterráneos o rizomas, que pueden ser anuales, bienales o perennes, dependiendo de la especie. Los tallos monocotiledóneos tienen haces vasculares dispersos, mientras que los tallos dicotiledóneos muestran una disposición en anillo de esas estructuras. Esta diferencia afecta al transporte de nutrientes y los mecanismos de soporte mecánico, influyendo en la robustez estructural y la longevidad de sus tallos. Por eso, las plantas monocotiledóneas
Como las gramíneas no tienen un verdadero crecimiento secundario, es decir, no poseen un tronco verdadero, ni tienen cambium, ese tejido vegetal compuesto por células embrionarias. Por tanto, son incapaces de generar madera y su estatura aumenta alargando la distancia entre los entrenudos según la planta va creciendo. En los tallos, la base o vaina es una parte que abraza al tallo por encima del nudo. La lígula es un pequeño apéndice membranoso o piloso formado por la epidermis interna de la vaina y que surge entre el limbo y el tallo. Los tallos son cilíndricos o elípticos, con los entrenudos huecos o macizos como el maíz, y de ellos brotan hojas alternas y largas de color verde. En cuanto a las hojas, las de las monocotiledóneas son estrechas y alargadas, con venación paralela, a diferencia de las dicotiledóneas que presentan hojas anchas y variadas con venación reticulada. Las hojas de las gramíneas son del tipo monocotiledóneas y tienen su lámina o limbo plana, en forma de cinta y paralelinervia. Aquí vemos las hojas de gramíneas como del maíz, arroz, bambú, trigo y cebada. Aunque también pueden existir otras formas. Respecto de las flores, las de las plantas monocotiledóneas son generalmente tripartitas, es decir, sus pétalos son tres o múltiplos de tres. Y en las dicotiledóneas, las flores generalmente son tetradipartitas o pentadipartitas, partes en múltiplos de 4 o 5. Las plantas dicotiledóneas son el grupo más habitual y se conocen hasta 170.000 especies. Pertenecen a este grupo las rosáceas, leguminosas y rutáceas. Como especies tenemos el tabaco, las judías, la soja, los guisantes, los garbanzos, las margaritas, los girasoles, el café, el algarrobo, las rosas, el aguacate o las cerezas. Aquí podéis ver un recordatorio de las diferencias entre mono y dicotiledóneas en lo referente a las semillas, las raíces, el sistema vascular, las hojas, las flores, pero las diferencias empiezan ya a verse desde los mismos granos del polen, pues mientras las dicotiledóneas tienen 3 o más poros, las monocotiledóneas tienen un solo poro o hendidura. Las flores de las gramíneas forman diversas inflorescencias en espiga, racimos o panículos, es decir, racimos de racimos. El raquis es el receptáculo común donde están sentadas sésiles las florecillas que forman la espiga, como el trigo. O sea, el raquis es el eje principal de la inflorescencia. Si elegimos la inflorescencia típica de espiga, veremos que a su vez se compone de 15 a 25 espiguillas que se presentan dispuestas en torno a un raquis.
En botánica se denomina antecio a la casilla floral formada por dos brácteas, la lema y la pálea, en la espiguilla de una gramínea. Cada espiguilla presenta externamente dos brácteas, denominadas glumas, y contiene 3 a 5 antecios dispuestos sobre una raquilla. Cada uno de los antecios se compone de una lemma o glumela inferior, de una pálea o glumela superior y de una flor. En algunos cultivares las lemmas se prolongan en forma de arista, originándose espigas barbadas. Cada flor está compuesta por 3 estambres y por 2 estigmas plumosos que nacen directamente del ovario. Todas las estructuras de la flor se encuentran protegidas por la pálea y la lemma, y además vemos en esta una prolongación que hemos dicho que es la arista. Aquí vemos como la espiguilla está compuesta por las dos brácteas en la base o glumas y la flor o flores unidas al mismo eje. La lodícula es la pieza bracteriforme, reducida y delicada en las flores de las monocotiledóneas gramíneas, situada por encima de la pálea. Vemos aquí dos variedades de trigo, una con aristas y otra sin aristas. Las aristas sirven muchas veces para contar el número de flores que tiene la espiguilla. Damos un repaso en el que podemos construir el puzzle de la morfología general, partiendo de una planta de trigo con 6 tallos. Vemos los tallos, las espigas, las espiguillas con 3 flores, el eje floral con 2 espiguillas, la flor del trigo con el estigma plumoso, el ovario, el estambre y el fruto en cariópside. De manera más realista podemos ver aquí en detalle las espículas de avena. Y en esta bonita foto podemos observar las flores del Holcus mollis en antesis, es decir, en pleno periodo de floración. Se ven muy bien los estigmas plumosos y los estambres. El Holcus mollis es una hierba perenne con rizoma que se encuentra en bosques, setos y cultivos alcanzando los 50 centímetros de altura y se la considera una mala hierba. Ya ves tú, porque en 1982 en México se la encontró en el 1% de la cebada de invierno, pero no en el trigo de invierno o en la cebada de primavera. Os recuerdo lo que son las malas hierbas. La maleza, mala hierba,
Yuyo, planta arvense, planta espontánea o planta indeseable es cualquier planta que crece de forma silvestre o espontánea en una zona cultivada o controlada por el ser humano, como son los cultivos agrícolas o los jardines. Las malas hierbas se caracterizan por su alta capacidad de dispersión, gran persistencia y por ser muy competitivas. Desde el punto de vista de los agricultores, disminuyen el rendimiento del cultivo, interfieren en estructuras agrarias como canalizaciones de agua o en los procesos de cosechado y comercialización. Debido a su impacto sobre el rendimiento agrícola, las arbenses se han considerado organismos indeseables. Tanto en la literatura como en la tradición agrícola es muy profundo el sentimiento de aversión que estos organismos vegetales despiertan en el ser humano. En general, están asociadas a maldad, descuido, daño, pérdida o inconvenientes de algún tipo. Son los villanos del campo. Así que la lucha contra estas especies cuenta hoy con poderosos herbicidas con más de 130 principios activos. El mercado mundial de agroquímicos moviliza una cifra superior a los 16.000 millones de dólares por año. Los herbicidas significan un 60% de esta cifra y han contribuido en forma significativa al logro de los altos niveles de producción de las últimas décadas. Lo curioso es que plantas de la misma familia que las gramíneas son consideradas intrusas y malas hierbas y son arrancadas sin piedad de los monocultivos. Así tenemos al sorgo de Alepo, al cinodón dactylon o gramón, el capín, Echinocchia cruscali, la Brachiaria extensa, la Digitaria sanguinalis, Lolium temolentum, que es la cizaña, que ya en el Nuevo Testamento sabemos el símbolo que significa. Si se tiene en cuenta que los ecosistemas bajo cultivo ocupan en la actualidad casi los 2/3 de la superficie terrestre y que contribuyen con el 20% de la productividad neta del planeta, resulta claro que el protagonismo de las familias de plantas cultivadas son los superhéroes de los que dependemos. Y a cualquiera otra planta que no le pida permiso para crecer en sus terrenos se las considera enemigas e invasoras y se luchará contra ellas. Los supercereales se defienden de las villanas plantas arbenses o malas hierbas. Lo que ocurre es que los monocultivos destruyen superficies enormes de bosque porque se dedican a una exagerada producción de pastos para carne con el derroche de agua que ello supone. Provocan la alteración del ciclo hidrológico en los territorios, la transformación de la abundancia y composición de especies de fauna y flora, perjudica con la erosión, la modificación de la estructura y composición de los suelos, y a todo ello hay que sumarle que abortan procesos locales de privatización y concentración de la tierra. Por otra parte, la toxicidad directa de los herbicidas supone un enorme perjuicio sobre la salud humana. Pero no me gustaría acabar esta presentación de la familia gramínea achacándoles tantos males en el mundo. Debido a sus características de longevidad, adaptación, rusticidad y bajo mantenimiento, y a sus cualidades estéticas de movimiento, transparencia, iluminación y espectaculares cambios estacionales, algunas especies de gramíneas han conseguido hacerse valer como ornamentales, como por ejemplo el Alopeculus pratensis, la Cortaderia sejuana, la Festuca glauca, la Imperata cilíndrica,
Leimus condensatus, el Misacanthus sinensis o el Perisetum cetaceum. Y no digamos ya la Philostachysaurea o bambú. Os doy de nuevo las gracias por vuestra atención y si no tenéis algo muy importante que hacer y os gustan los guisantes, os esperamos en nuestra próxima presentación de las familias de las plantas en las que hablaremos de las fabáceas, una familia con futuro.